Vemos por la gracia del Señor. Anoche tuvimos un culto precioso. Hoy también el Señor, si Dios así lo permite, lo quiere, y nos ayuda, también nos va a bendecir, porque ese es el camino del Señor, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Es un privilegio que el Señor nos da de venir ante su presencia día a día, de estar bajo su gracia. Saludamos a todos los hermanos que están conectados tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Hermana Nancy Rivera, Dios le bendiga, bienvenida. A todos los que están conectados, bienvenidos. A hermana Luz Estela Valencia, Dios le bendiga. Amén. Todos los que están conectados, bienvenidos. Ya vamos a dar inicio por la gracia del Señor. Hoy trataremos sobre la reconciliación entre Jacob y Esaú. Amén. La hermana Janet Valencia, Dios le bendiga. Buenos días, bienvenida. Amén. Hermano Jason Ortiz, Dios le bendiga. Bienvenido. Un saludo a su esposa. Hermano Gladys Santos, Dios le bendiga. También un saludo a su familia. Dormar Quintana, Dios le bendiga. Bienvenidos. Bueno, aprovechemos el tiempo porque la verdad quiero aprovechar el tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta transmisión y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Señor, me humillo ante ti reconociendo que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué tenemos, Señor, que no hayamos recibido? Si todo lo has dado, todo lo has provisto. Por eso nos humillamos ante ti, por eso te damos toda la gloria, por eso te damos toda alabanza, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios, el Dios todopoderoso, que reinas en los cielos y en la tierra, que gobiernas sobre toda la creación, porque por tu voluntad todo existe, todo se mantiene en orden, Señor. Gracias, gracias por esta creación, gracias por esta redención. Somos salvos por gracia, somos salvos por tu misericordia. Ahora que estamos en este lugar, sedientos, Señor, algunos frente al televisor, computador, laptop, tablet, celular, Señor, estamos pendientes que tú nos hables, que tú nos ministres. Esperamos en ti, como los ojos de los siervos y siervas esperan delante de su Señor. Nosotros también esperamos en ti, que tú nos bendigas, que tú nos hables en esta mañana. Padre, reprendo los poderes del enemigo, echo fuera toda obra del enemigo que venga contra esta transmisión. Echamos fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera toda obra del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, pongo este computador, pongo la internet en tus manos, pongo la energía, pongo mi cuerpo, mi vida, pongo cada hermano en tus manos. Ayúdanos, háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, glorifica solo a Cristo y permite que solo Él sea exaltado. Alimenta nuestras almas. Prepáranos, Señor, para tu venida. Ayúdanos a estar preparados y listos. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, recibe la gloria, recibe la alabanza. Todos lo hacemos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos al libro de Génesis 33. Verso 1 al 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces Jacob repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Amén. Qué bueno es el Señor. Estamos hablando a la edad de 97 años, cuando huyó de Labán. Ya casi 98 años para poderlo entender. Bendito sea Dios. Jacob y Esaú nacieron en el año 2006 a.C. Amén.
a los 77 años huye a la tierra de Harán, es decir, en Mesopotamia, en la parte norte de Mesopotamia, cruzando el Éufrates. Y en ese entonces Isaac tenía 137 años cuando le da la bendición, porque él cree que iba a morir. Amén. Es decir, en el año 1929 antes de Cristo, para ser más entendibles, cuando suplantó a Esaú, le quitó la bendición, y huye a Padán Aram y trabaja después 14 años por Raquel y Lea, bueno, exactamente, y luego 6 años por su ganado. Ya en el año 1900, entre el año 84 y 91, por supuesto, es donde él trabaja los otros 7 años. Es decir, en el año 1915, ya después de 14 años de trabajo en la casa de Labán, decide venirse, pero Labán lo retiene, trabaja 6 años más, es decir, entre el año 91 y el año 97, la edad de Jacob, es decir, entre el año 1915 a.C. y 1909 a.C. En el año 1909 a.C. es que él se devuelve a los 97 años. Labán lo persigue, él se reconcilia con Labán, hacen un pacto, y luego después sabe que Esaú viene en cabeza. ¿Por qué? Porque él envió unos siervos a la casa de Esaú para probar cómo estaba su humor, su carácter, si ya había disminuido la ira, porque él esperaba que su mamá Rebeca enviara y lo trajera. Ese fue el trato en el Génesis 27. Huye a la tierra de Labán, mi hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano, y luego yo te mandaré a traer. Pero nunca lo mandó a traer. Él vino porque Dios le dio la orden cuando tenía 97 años. Amén. Y dice la escritura de que Jacob envía unos siervos para saber cómo estaba el humor, si todavía planeaba matarlo, porque él dijo, vendrán los días de luto de mi padre, y en esos días yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Pero no, Isaac no había muerto. Sin embargo, Esaú seguía odiando a su hermano y lo quería matar. Amén. Jacob se asusta, divide el campamento en 2, aunque en esta parte ya lo divide en 3, ya ahorita lo vamos a hablar. Y él hace los preparativos, ora, pero y le envía unos regalos, 3 presentes grandísimos que abarcaban 580 reses, entre cabros, camellos, vacas, etcétera, ovejos. Bendito sea Dios. Amén. Para aplacar la ira. Y la escritura dice que él se quedó solo, hace que crucen el riachuelo de Jaboc, y él se queda solo al otro lado del Jaboc, porque iban a buscar a los ángeles que había visto en Mahanaim. Encontró un ángel, lucha con ese ángel, porque él sabía de que todo lo que él había vivido en su vida le había acontecido por la identidad que tenía su nombre, Jacob, que significa el que sostiene por el talón y el que suplanta. Bueno, ya vimos la lucha, como Dios, el ángel no lo quería bendecir porque se quería ir. Sin embargo, Jacob se humilla más, lo agarra del talón, no lo suelta. Amén. Y le dice, suéltame, porque raya el alba, le dice el ángel, porque ya amanece, para poderlo entender. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que no me bendiga. La bendición que él pedía era la bendición patriarcal. Era la bendición de Dios, era que le cambiara el nombre, era que le diera una nueva vida. Y le dice, ¿cómo te llamas? Él responde, Jacob, reconozco que... Y él llora, dice la escritura, él llora ya quebrantado. Y el Señor le cambia el nombre, dice, no se te dirá más Jacob, sino Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Y él, obviamente el ángel ya le había desconyuntado la cadera. Amén, el hueso de fémur que se une con la cadera se lo había dislocado, quedó cojeando. Amén, amanece el día, el ángel desaparece. Bendito sea el Señor. Eso fue en Peniel, el nombre Peniel es ver a Dios cara a cara. Amén. Y él dice que su alma fue librada, por eso nombró Peniel. Ahora se dispone a ir al encuentro de su hermano, pero primero va a buscar a su familia. Llega al campamento. Amén. Todos los niños, Lea, Raquel, Silpa, Bila, todos se preparan, los siervos se preparan porque ya sigue la marcha.
Tal vez le preguntarían, ¿descansaste? Y él dijo, no, no he dormido, pero estoy lleno de Dios. Ya su vida estaba renovada, era un nuevo hombre, ahora se llamaba Israel. Amén. Y ahora vamos a ver este encuentro. Amén. Primero Jacob se reconcilia con Dios. Amén. Eso fue la reconciliación. Ahora es Israel, se reconcilia con Dios, que el escritor comenta y sienta las bases o pone las bases para la reconciliación con Esaú. Primero se reconcilia con Dios, ahora se reconcilia con Esaú. De hecho, ese es un principio bíblico que el Señor dice. Amén. Si ya uno está reconciliado con Dios, ahora tiene que reconciliarse con el hermano. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, porque ya nos reconciliamos con Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este capítulo está compuesto de 3 unidades importantes. La primera unidad reporta la reunión de Jacob con Esaú desde el verso 1 al 4. La segunda describe el diálogo entre los 2 hermanos del verso 5 al 15. Y la tercera unidad explica los 2 destinos geográficos, amén, de los 2 hermanos, desde el verso 16 al verso 20. Veamos la reunión, decimos en inglés de reunion, o sea, no reunión de un grupo de personas que se sientan a discutir algo, no, que estaban desunidos y ahora se unen de nuevo. A ese término me explico yo, reunión, decimos en inglés. Ahora, dice el verso 1, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Eso lo acabamos de leer en el slide. Amén. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. La amenaza era verdadera. Amén. Se acerca la amenaza de muerte a Jacob. Pero ya Jacob era otro hombre. Ya veía el mundo diferente. Ya sentía a Dios. Ya estaba dispuesto a lo que fuese. Ya estaba dispuesto a ofrendar su propia vida si era necesario. Era verdad, Esaú venía con 400 hombres. Su partida inicial desde su tierra no fue amistosa, desde Seir, desde Edom. Amén. Venía con las intenciones de matar a Jacob. 20 años atrás había prometido matarlo. Génesis 27, 41. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando los siervos le dieron la noticia a Jacob de la venida impetuosa de su hermano contra él, obviamente Jacob se aterrorizó. Y dice en el capítulo 32 del 6 al 7, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, dice la escritura, y se angustió. En ese momento él se angustia. Ahora, un día después, amén, Jacob ya no tenía temor. La escritura no reporta al patriarca con temor o angustia. Hay un silencio con respecto a su estado de ánimo. Más bien se reporta a un Jacob fuerte, fortalecido, lleno de Dios, moviéndose con plena seguridad, muy sobrio y muy calculador, sabiendo de que su vida estaba en las manos del Señor, sabiendo de que cualquier cosa que pasara, amén, era la voluntad de Dios. Qué bonito es cuando estamos abandonados totalmente en la presencia de Dios. Y como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Saludo a la hermana Elsie, hermana Cindy, Juan Ortega, Dagmar Quintana, la hermana Miriam Ruiz, la hermana Marta, mi madre querida, una bendición. Amén. Y a todos los que están conectados, la hermana Janet Hernández, en Facebook, Suset Chila, todos los que están conectados, sean todos bienvenidos. Alabanzas al Señor. Amén. Ahora, como Jacob no está angustiado ni nervioso, ya sus movimientos, sus acciones son sobrias, son calculadoras, ejecuta el plan
inicial para reducir las pérdidas y lo hace rápidamente cuando ve la amenaza que viene. Génesis 33 del 1 al 2, sigamos leyendo los slides. Amén. Entonces, dice la escritura, repartió en los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea, sus niños, y a Raquel y a José a los últimos. Amén. Recordemos que cuando recibió la noticia de la amenaza de muerte, Jacob dividió el campamento en dos principales grupos, con el fin de reducir pérdidas. Génesis 32:7 dice, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Ahora que ya viene Esaú con los 400 hombres, Jacob distribuye el campamento en tres grupos de acuerdo a la prioridad afectiva. Dice la Biblia, puso las siervas y los niños delante. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mire, vamos a poner. Dice, y puso, entonces repartió los niños entre Lea y Raquel las dos siervas. Verso 2, y puso las siervas, Bilha y Silpa y sus niños delante. Amén, será el primer grupo. Es decir, puso aunque los amaba a todos, amén, más amaba a Lea, más amaba a Raquel por encima de todo, luego amaba a Lea y por último amaba a Silpa, a Bilha y los niños, amén. Entonces puso de acuerdo al orden de afecto, aunque los amaba a ellos, amén, más amaba a Lea y a sus hijos, y sobre todos él amaba más a Raquel y a su hijo menor José. Por esta razón afectiva es que pone a las siervas y a sus hijos delante, y luego puso el segundo grupo, que es Lea con sus hijos. Amén. Luego dice, luego puso a Lea y sus niños. Mire lo que dice la escritura. Luego puso a Lea y sus niños. Alabanzas al Señor. Finalmente puso a Raquel y a José los últimos. El objetivo de esta distribución era salvaguardar la vida de su amada con su hijo menor. Si usted lee Génesis 32:8, dice, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Amén. Jacob amaba a todos, pero amaba más a Raquel. Génesis 29:30 dice, se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y de todos los hijos amaba más a José. Eso lo dice en Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Esto ocurrirá 10 años más adelante, porque lo había tenido en su vejez. 11 años más adelante, perdón. Los movimientos de Jacob ahora son seguros, son calculadores, no fueron improvisados, está lleno del Señor. Amén. Él sabía lo que tenía que hacer. No era que se estuviera escudando, colocando a Bilha, a Silpa y a sus hijos, luego a Lea y a sus hijos, luego a Raquel y a su hijo José como escudos humanos para él protegerse su vida. Eso sería un acto egoísta. No, él lo hizo fue por salvaguardarlos a ellos, pero él se pone al frente. Amén. Dice la escritura en el verso 3. Vamos a leer, por favor. Aleluya. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, después de haber reconocido sus dos pecados por los cuales Esaú venía a matarlo, al confesar su nombre ante Dios, al decir Jacob, el que toma, yo soy el que toma por el talón, el que suplanta. Y después de haber recibido el nuevo nombre que es Israel, teniendo una nueva vida, sintiendo la bendición patriarcal a través de la presencia de Dios que ya lo controlaba, lo guiaba. Amén. Jacob no se escuda detrás de estos tres grupos, más bien se adelanta y enfrenta la muerte. Él dice, y él pasó delante de ellos. Era una actitud redentora. Prefería ofrendar su vida con tal de salvar a la de sus seres queridos. Esta fue la actitud del Redentor, amados hermanos, que se puso delante de nosotros para morir por nuestros pecados. Jesús dijo en Juan capítulo 10 del 11 al 12, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Pero el Señor se puso al frente como mediador entre Dios y los hombres. Fue el escudo protector. Murió por nosotros. Todos nosotros teníamos que morir. En Juan capítulo 12 dice, viene el juicio de este mundo. Así como vino el juicio en el mundo antediluviano, donde Dios descargó su ira y solamente los que estuvieron metidos dentro del arca fueron protegidos de la ira de Dios. De igual manera, amén, el juicio venía sobre este mundo, dice Juan capítulo 12, porque Dios encerró todo el mundo bajo el juicio de Dios, dice Romanos capítulo 3. Mas sin embargo Jesús se puso en medio de Dios y los hombres, como el único mediador entre Dios y los hombres. Fue nuestro escudo, fue el que recibió la ira, toda la ira que todos los seres humanos merecíamos. La puso Él, llevando sobre sus espaldas, llevando sobre su alma pura e inmaculada, hermano, el pecado de todos nosotros. Y el Padre le aplastó y el Padre le quebrantó. Dice la Biblia en Isaías 53, quebrantado de Dios, quiso Dios quebrantarlo, aplastarlo, dice el verso 10 y 11. Amén. Y Dios descargó su ira sobre él, al que no conoció pecado. Por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos alabamos al Señor, el mediador, el redentor? Aleluya. Santo, santo Dios. Esa fue la actitud de Jacob, que aunque ya había un plan para no desorganizar el grupo, ejecutó el plan, pero él se pone delante. En el plan anterior, él quería escapar con Rebeca y José y salvaguardar su vida, no importando que todos murieran. Ahora que está redimido, que está salvado, que está lleno de Dios, se pone adelante, prefiriendo él morir por todos, como lo hizo Abigail, cuando David venía a destruir a este hombre necio que afrentó a sus siervos. Y Abigail dice, sobre mí sea la culpa, aleluya. Un acto redentivo, bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Compartan el link para que todos sean bendecidos. Gloria sea al Señor. Además de ponerse al frente de los tres campamentos, Jacob se humilla delante de Saúl. Dice, y se inclinó a tierra 7 veces, reconociendo así su arrepentimiento de haber engañado y suplantado. 7 veces se inclina a tierra, se humilla. Juan Calvino, en su comentario bíblico, dijo que él se inclinó a 7 veces a tierra, era porque 7 veces adoró a Dios. Puede ser, pero de acuerdo al contexto, esta es una inclinación y una humillación, sí, ante Dios, pero más que todo ante su hermano Esaú, reconociendo su arrepentimiento de haberlo engañado, de haberlo suplantado. Pues con esta actitud admite que la bendición que Isaac profirió sobre él, Jacob, era de Esaú. Génesis 27, 29, donde dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Ahora es Jacob el que se está inclinando ante Esaú. Amén. Jacob reconoce a Esaú como su Señor y se inclina ante él 7 veces. Mientras tanto, Esaú lo ve viniendo hacia él. Se levantaba, arrastraba su pierna, la cual fue deslocada, y volvía y se humillaba. Fueron 7 veces. 7 veces. Si Josué, amén, el ayudante de Moisés, le dio 7 vueltas a Jericó para que los muros cayeran, Jacob se inclina ante Esaú 7 veces. Mientras tanto, Dios estaba derribando en el corazón, en la mente de Esaú, esos muros de odio, de ira, esos muros de muerte. Amén.
Esaú lo sigue mirando y entiende que el mensaje de los siervos que le habían traído el mensaje era cierto. Jacob lo reconoce como su señor y él se hace su siervo. El mensaje decía en Génesis 32:20, amén, he aquí tu siervo viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás le será acepto. Esos tres grupos de Oé con ganado vinieron y le dieron el mensaje a Esaú, y Esaú no les creyó, los ignoró y siguió adelante. Amén. Pero cuando ve que Jacob viene arrastrándose, se humilla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Amén. Con esta actitud Jacob no está rechazando lo que Dios había determinado sobre él. El mayor servirá al menor, que Esaú iba a servir al menor de acuerdo a la profecía que Dios le dio a Rebeca en Génesis 25:23. Más bien estaba rechazando lo que él mismo había hecho 20 años atrás, cuando tenía 77 años, al suplantar a su hermano, Génesis 27. Ahora el nuevo Jacob, el resultado de 20 años de maltrato humano por parte de Labán, que era un trato divino, y del encuentro con el ángel de Jehová, valoraba más Jacob la bendición dada por Dios, que era el ángel de Jehová, amén, que la bendición que le dio su padre Isaac, por la cual él suplantó a su hermano Esaú. Amén. Esta bendición tenía mejores resultados. Cada inclinación a tierra derribaba los muros de odio de su hermano Esaú. Tocaba su corazón. El Espíritu Santo convencía su razonamiento, diciéndole, es verdad, Jacob te reconoce como su Señor. Se humilla ante ti como su siervo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya Esaú estaba desarmado en sus sentimientos. Todos los hombres, los 400, estaban esperando la orden de ataque, pero Esaú lo está viendo postrado en tierra. Y este hombre se baja de esa cabalgadura donde él viene montado y dice la Biblia, corre al encuentro, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios, dice la escritura, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Este verso registra 4 verbos o reacciones de reconciliación de Jacob y Esaú y un broche de oro que los unió de nuevo. Amén. Dice, Esaú corrió a su encuentro. El proceder del antiguo Jacob hizo que su hermano Esaú viniera contra él con 400 hombres. Ahora la humillación ante Dios en Peniel hizo que Dios cambiara ese corazón lleno de odio contra Jacob. Mientras Esaú lo veía venir humillado ante él, ahora corre con deseos de abrazarlo, corre con deseos de no matarlo. No fueron los 580 animales distribuidos en los 3 presentes los que ablandaron el corazón de Esaú. Fue la humillación de Jacob ante Dios. Fue Dios, amén, ante ese cambio que su hermano vio, que ya no era el mismo astuto que sostenía por el talón, que suplantaba. Veía a un hombre 97 años, ya anciano, humillado. Dice que corrió, amén, al encuentro. Pero le abrazó Esaú, le abrazó. En vez de atacarlo, como lo había planeado, amén, Esaú sorprende a Jacob al demostrarle su afecto a través de un abrazo. Todos estaban perplejos. Los 400 hombres se miraban el rostro y decían, ¿qué pasó acá? La ira que traía este hombre, con el fin que nos trajo hasta acá. ¿Qué pasó? Aleluya. Dice que lo abrazó y dice, se echó sobre su cuello. Aparte de demostrar su afecto hacia su hermano, su corazón fue quebrantado, quedó totalmente desarmado al sentir el cuerpo de su hermano. Habían pasado ya casi 21 años. Los malos recuerdos que tenía de Jacob y los planes de muerte que tenía en su mente fueron desvanecidos por el poder de Dios. Sin fuerzas en su cuerpo,
se desploma en el cuello de Jacob. Y dice, pero Esaú le besó. No era el beso del hipócrita, como dice Proverbios 27:6, importuno los besos del que aborrece. Era un beso sincero, era un beso de afecto familiar. El amor de Dios había sido derramado en el corazón de Esaú, y Esaú podía amar a su antiguo enemigo. Y dice la Escritura, y lloraron. El punto álgido de esta escena de reconciliación llena de emociones es cuando ellos se quebrantan. Los dos no podían soportar que las cadenas habían sido rotas. Ahora lloran. Ya no habían malas intenciones en el corazón de Jacob para engañar a su hermano, tampoco en el corazón de Esaú para reclamar justicia y venganza. Había ocurrido un milagro esa mañana. Esta misma escena Jacob la volvería a vivir 33 años después. Jacob estaría con el hijo que más amaba a José 10 o 11 años más. Luego lo perdería cuando sus hijos vendrían a decir que una fiera lo destrozó. Amén. Y desaparecería de su vista 20 años. Amén. Pero 20 años después, sus hijos vinieron de nuevo de Egipto y le dijeron, hemos hallado a José. Y José y Jacob, que ya es Israel, va a Egipto, llega a la tierra de Gosén. Y dice la Escritura en Génesis 46:29, que José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y le dice, yo soy José, tu hijo. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¡Qué bendición, amados hermanos! Lo que puede hacer Dios con el poder de su amor, amén, que es reconciliar a dos enemigos, a dos hermanos, a dos personas que se odiaban mutuamente. Solo Dios puede reconciliar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre endurecido. Por eso, amados hermanos, esta escena nos motiva a nosotros a también a pagar un precio. Porque si no nos reconciliamos con aquellos que nos odian, con aquellos que nos han maltratado, con aquellos que nos han ofendido, si no nos reconciliamos, Colosenses dice, si no perdonamos, tampoco Dios el Padre nos perdonará nuestras ofensas. Por eso, amados hermanos, esa tiene que ser nuestra actitud. Antes de pedirle disculpas o de decirle a otra persona, hay que decirle, Señor, lléname de tu amor. Y llena a esa persona del amor tuyo, Señor, para que el día que vaya y le hable, le salude, no sea yo, sino tú. Si él se endurece, si él rechaza ese acto, que es el acto de reconciliación, ya usted habrá hecho su parte. Ya habremos hecho nuestra parte, porque en nuestro corazón no habrá odio, sino que hay amor por aún los enemigos, los que nos han causado daño, amados hermanos. No podemos odiar a nadie. Primera de Juan, capítulo 3, dice, el que odia o aborrece a su hermano es un homicida y no tiene vida en sí mismo. Pecado de intención, que no son de acciones, como el adulterio, como el hurto, amén, el asesinato, amén, son pecados que están en el corazón, que han atado a las cadenas de muchos al mismo infierno. Que Dios nos ayude a tener un corazón limpio, a estar en paz con todos los hombres, a no odiar a nadie ni aborrecer a nadie. Por eso, amados hermanos, lo hablo desde lo profundo de mi corazón, que nuestra juventud que ha sido engañada por ese evangelio de la liberación o por esas ideologías socialistas donde enseñan a odiar a políticos, a ricos, eso no es de Dios, es del mismo infierno. Nosotros no podemos odiar a nadie. Ese es el punto. El cristiano verdadero ama a sus enemigos. Por eso la iglesia primitiva
La iglesia primitiva, hermanos, siguiendo el ejemplo del Señor, que dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Él dio el ejemplo, claro, porque cuando estaba en la cruz, miraba a aquellos asesinos que querían matarlo, que gritaban: crucifícale. Miraba al soldado que le atravesó. Sin embargo, dice la Biblia, que Él oró por los pecadores, diciéndoles: no le tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. Amados hermanos, la iglesia aprendió de su maestro a no odiar ni aun a sus propios verdugos que los iban a matar. Por eso Esteban, de rodillas, oró al Señor Jesús diciéndole: no les tomes en cuenta este pecado. Y muchos cristianos fueron quemados en la hoguera, fueron comidos por leones, mientras ellos oraban a Dios y decían: perdónales, Señor, y no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, que nuestra alma sea libre de las cadenas del odio, del resentimiento, del aborrecimiento, porque eso nos atan al mismo infierno. Por eso no me venga a decir: pastor, no predique contra la política, porque yo no estoy predicando contra la política, sino contra esa ideología que les enseña a los jóvenes a odiar a los presidentes, a los gobiernos, a las autoridades, al policía, al gobernador, que les enseña a odiar a los ricos. No, el cristiano no puede. Hay una historia que verifica que los verdaderos hijos de Dios hemos aprendido a amar a nuestros enemigos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, como Cristo amó a sus enemigos aún hasta la muerte, como amó hasta Judas, que dice en Juan 13:1, lo amó hasta el final. Santo, aleluya. Santo, besa, magia, kima, rama, sama, kaya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Jesús, gracias, Señor. Si puede decirle gracias, Señor, dele gloria a Dios. Si puede glorificarle, si puede amarle, si puede decirle gracias, Señor, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Qué precioso. Qué precioso es el Señor. Amén. Qué precioso es el Señor. Ya estos dos hermanos se reconcilian. Amén. Bendito sea Dios. Los 400 hombres sonríen, porque el Espíritu de Dios se mueve en el ambiente. Amén. Sí, Esaú y Jacob lloran. Las lágrimas salen también de Lea, de Raquel, tal vez de las siervas, tal vez de los niños. El Espíritu de Dios ocasionó un choque de sentimientos. El miedo, la angustia fue desvanecido por este choque de amor traído por el Espíritu Santo, donde une a dos hermanos, une a dos naciones que estaban desunidas desde el vientre. Aleluya. Santo Jesús, los ángeles que estuvieron en Mahanaim, el campamento de Dios, sonríen, porque la Escritura dice: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Santo, santo. El único triste y amargado es el diablo, amados hermanos, y sus siervos. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanza. Esto es para adorar al Señor, esto es para darle gloria, esto es para darle honra. Cristo vive, Cristo vive. Amén. Ahora hay un diálogo entre estos dos hermanos que están recién reconciliados. Este diálogo está basado en dos preguntas de Esaú y en sus respectivas respuestas por parte de Jacob. Esaú está sorprendido de ver a su hermano acompañado de bastante gente y ganado. Lo mira de cabeza a pies, mira a los que están alrededor. Por esta razón, Esaú tiene varias inquietudes que van a ser respondidas con estas dos preguntas. Lo primero que pregunta es sobre las mujeres y los niños. Segundo, pregunta sobre el propósito de los tres presentes. Finalmente, Esaú se ofrece para escoltar a su hermano en su viaje.
Hablemos primero, analicemos primero sobre la pregunta de las mujeres y los niños. Dice la Escritura, y alzó sus ojos Esaú. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres y vio los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Amén. ¿Quiénes son estos? Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? En su respuesta, Jacob reconoce que Dios era quien se los había otorgado. Y él dice, Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jacob bien había podido responder, son mis hijos. Pero esa respuesta no podía salir de un corazón lleno de Dios. Amén, porque el corazón lleno de Dios siempre le glorifica. Reconoce a Jehová en todos sus caminos. Amén. Pues después de la reciente experiencia con Dios allá en Peniel, de sentir su presencia, su cadera dislocada, era casi imposible no reconocer el favor y la misericordia divina. Por eso nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, decimos de nuestros hijos, como dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esa fue la respuesta de Jacob a Esaú. Amén. Porque Jacob está reconociendo el obrar de Dios, que Dios fue quien se lo dio. Amén. Al ver el tremendo milagro que Dios había hecho en su hermano Esaú. Amén. Rebeca y Jacob esperaban que este milagro lo hiciera el tiempo. Recuerde que Rebeca, la madre de Jacob y la madre de Esaú, Rebeca le dice a Jacob en Génesis 27, del 43 al 45, huye a casa de Labán mi hermano en Harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de su hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que tú le has hecho, y yo enviaré y te traeré allí. Rebeca esperaba que el tiempo aplacara la ira que tenía contra su hermano. Pero no fue el tiempo, hermano, quien cambió a Esaú. Fue Dios en una sola noche. Dios había cambiado el sentimiento de odio hacia su hermano. Antes de esa noche venía con 400 hombres dispuestos a matarlos a todos. Ahora Esaú, cambiado por el poder de Dios en un instante, amén, pregunta por la potestad de estas mujeres y de los niños, muy contrario al propósito inicial de muerte de Esaú y al temor de Jacob, pues Dios mismo le respondió a la oración que hizo Jacob. Génesis 32:11, Jacob dijo a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Por estas dos razones, amén, Jacob reconoce que fue Dios quien me los dio, fue Dios quien me los preservó, fue Dios quien me los protege. Jacob reconoce ante Esaú, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Qué bendición, amados hermanos, que siempre reconozcamos a Dios en todo. Amén, en todo lo que procedamos, el alimento, el vestido, el sustento, los hijos, todo lo que tenemos, todo lo ha dado Dios. El apóstol dijo, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos que no hayamos recibido? Todo lo ha dado el Señor, todo proviene de Dios. Y a Él sea la gloria. No podemos ser jactanciosos, soberbios. Eliminemos el pronombre personal en primera persona, el yo. No, el Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, amén. Enseguida las mujeres llegan y se inclinan ante Esaú en sucesión, de acuerdo al orden de división hecho por Jacob para reducir pérdidas. Primero llegan las siervas, Bilha y Silpa, con sus hijos, que conformaban el grupo que iba delante, el menos amado, aunque los amaba, pero amaba más a Raquel sobre todos, y amaba más a José sobre todos. Dice el verso 6, vamos a leerlo. Aleluya, verso 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niñas, y se inclinaron. ¿Cuántos alabamos al Señor? Luego el siguiente grupo vino, los que eran un poco menos amados, un poco más amados, perdón. Lea y sus hijos, dice el verso 7. Alabanzas al Señor.
Gloria a Dios. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel también y se inclinaron. Alabanzas a Jesús. Finalmente llega el tercer grupo, el de los más amados. Llegó José y Raquel y también se inclinan. La postura de Bilha, Zilpa, Lea y Raquel, amén, era una postura de respeto, de reconocimiento a Esaú como el primogénito y el señor de Jacob y el de la familia. Ellas no tenían ningún resentimiento contra Esaú, porque Jacob no les había transmitido su amargura a ellos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora Esaú pregunta sobre el propósito de los presentes. Vamos a leer el verso 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado en el camino? Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Alabanzas al Señor. Reitero, quien cambió el corazón de Esaú, el pensamiento de Esaú hacia su hermano, no fueron las tres presentes, fue Dios quien lo hizo. Esaú mismo lo reconoce. Cada grupo llegó hasta Esaú, cada grupo le dio el mensaje. Está escrito en Génesis 32, del 17 al 20. Pero Esaú no aceptó ningún regalo, siguió adelante. Ahora le pregunta a Jacob directamente, amén, para asegurarse de que era verdad que cada uno de los tres mensajeros, los tres grupos le dijeron. La versión Nueva Traducción Viviente en Génesis 33, 8 dice: ¿y qué eran todos esos rebaños? Esos 580 animales, digo yo. Eran esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino, que él no le prestó atención e ignoró. Esaú quería verificar si era verdad el presente. Era muy grande, 580 animales. Quería verificar cuál era el propósito de este presente tan generoso. ¿Qué te propones?, dice. La respuesta de Jacob es: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. La respuesta de Jacob expresaba arrepentimiento del daño causado a su hermano Esaú. Era basado en un futuro, sería la ley de la restitución. Sabía que por causa de sus dos pecados, al engañarlo para comprarle su primogenitura y al suplantarlo para quitarle la bendición patriarcal, había perdido a su hermano, su amistad, su compañerismo, había perdido gracia para verlo cara a cara. Por esta razón el mensaje del tercer grupo decía el propósito del presente. Génesis 32, 20. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pero Esaú pasó derecho, su ira, su odio, su deseo de matarlo era más fuerte y no creyó ese mensaje. Por eso los ignoró en el camino. Ahora que se reconcilien, que el Espíritu Santo hizo el milagro, pregunta: amén, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿O qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino, como dice la Nueva Traducción Viviente? Y Jacob le dice: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Amén. Cuando Esaú entiende de que lo hizo era para hallar gracia, Esaú rechaza el presente. Dice el verso 9: suficiente tengo yo. Amén. Hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Amén. Algunos autores dicen que Esaú rechazó el presente como un medio cortés oriental, pues el aceptar un regalo demasiado rápido era una demostración de pobreza o tal vez de avaricia, pero no era por causa de esa cortesía que Esaú rechazaba el presente. Era sinceridad. Amén. Era sinceridad. Esaú sabía que había sido tocado por Dios. Esaú sentía que algo había diferente en su vida. Lo que el tiempo, 20 años, no pudo hacer. El medio que Rebeca usó no lo pudo hacer. Ni los 580 animales de regalo que Jacob usó. Amén. Dios lo hizo en un instante. En 7 arrodilladas de Jacob parecían las 7 zambullidas de Naamán el sirio en el río Jordán. 7 zambullidas, 7 arrodilladas. Hermano, Dios usa cualquier cosa para que la gloria no sea nuestra, sino sea suya. Dios usó estas 7 inclinaciones para quitar la lepra de Naamán y la lepra de odio de Esaú.
En la última arrodillada de Jacob, estando más cerca Esaú, pudo ver el rostro de su hermano. Aparte de identificarlo, lo vio cambiado, transformado. Por eso el corazón de Esaú fue quebrantado. La expresión, hermano mío, amén, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esa expresión, hermano mío, contrasta con la postura de Jacob, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Amén. Jacob no lo quería como su siervo, sino como mi hermano. Alguien, carne de mi carne y huesos de mis huesos, como lo dijo Labán a Jacob para engañarlo, que no era sincero, era para reducirlo a esclavo. Ahora Jacob, que ya había sido convertido en un esclavo, estaba dispuesto a someterse a su hermano Esaú. Esaú sinceramente le dice, hermano mío, esta vez sí era verdad, no era falsedad. Jacob insiste a Esaú para que reciba el presente. Vamos a leer el verso 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Amén. Aceptas, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Jacob le expone las dos razones principales para que le acepte el presente. Primero, porque Esaú lo había perdonado. Segundo, porque Dios lo había bendecido mucho. Veamos la primera razón, porque Esaú lo había perdonado. Dice, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con favor me has recibido. La comparación que hace Jacob, amén, con Saúl, que usa del perdón de Saúl, asemeja al perdón que recibió de parte de Dios en Peniel. Jacob sabía que por sus pecados no podía ver a Dios, pero el Señor le perdonó y le permitió ver su rostro. Por aquella razón, por esa razón fue que él le puso el nombre de Peniel, Génesis 32:30. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, fue perdonada mi alma, me perdonó. Jacob sabía que no merecía ser recibido por su hermano Esaú, por eso éste le perdonó y lo recibió con gran favor. Le miró a la cara y Esaú tampoco lo mató. Así como miró a Dios cara a cara y su alma fue librada o fue perdonada. De la misma manera, Esaú perdonó a Jacob. Por esta razón, recibe el presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con favor me has recibido. Amén. Jacob sabía que no merecía ser recibido por su hermano Esaú, pero éste le perdonó y lo recibió con gran favor. Ahora, la segunda razón por la que Jacob le insiste a Esaú para que le reciba el presente es porque Dios lo había bendecido mucho. Y el dar ese presente no lo afectaba financieramente. El verso 11 dice claramente, vamos a leerlo. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él Jacob y Esaú lo tomó. Amén, acepta el presente, porque Dios me ha hecho merced. Definitivamente el Espíritu de Cristo estaba en Jacob. Amén, el que 2000 años después diría, Hechos 20:35, no están los evangelios, pero Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Jacob había aprendido en esos 20 años a desprenderse de sus pertenencias. Lo aprendió cuando Labán le quitó su salario y Dios se lo devolvió y lo multiplicó. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. Jacob, siendo explotado por Labán, aprendió no el ser avaro como Labán, sino aprendió a ser generoso, a no repetir esa experiencia con otros, ni a pagar mal por mal. Con la experiencia de Labán, Jacob aprendió a ser desprendido, a ser generoso.
aprendió esa experiencia dura porque Labán no le dio la ofrenda que debía darle por su trabajo a Jacob. Esa fue la razón por la que Dios le quitó las riquezas a Labán y se las dio a Jacob. Génesis 31:9 dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Porque en el verso 12 Dios le dice a Jacob, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Jacob le trabajó a Labán, le entregó los animales, le alimentó a los animales. Este prosperó y fue bendecido y Labán no le reconoció una ofrenda a Jacob que le estaba bendiciendo su vida. Entonces, como no se la dio, dice en Génesis 31:9 que Dios le quitó el ganado a Labán y se lo dio a Jacob. Y el Señor mismo se lo dijo en el verso 12, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Amados hermanos, no esperemos que Dios nos bendiga y que Dios nos prospere cuando no reconocemos la labor que hacen en beneficio de nosotros. Si retenemos lo que debemos de dar, Dios nos los quitará como se lo quitó a Labán y se lo dio a Jacob. Bien, el Señor dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por esta razón, Jacob se desprende de lo que tiene y le da una ofrenda generosa a Esaú, porque no quería que Dios le quitara, porque si Jacob no le da esa ofrenda, Dios, por otro lado, se la quita, como dice Proverbios 20, hemos leído Proverbios, amén, 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Por eso, amados hermanos, si usted está siendo bendecido, alimentado espiritualmente, no retenga lo que usted sabe que tiene que darle a Dios, sino Dios se lo quita por otro lado. Amén. Por eso le entrega esa ofrenda generosa, 580 animales a Esaú. Él mismo lo dijo. Amén. Jehová me ha bendecido. Eso dice el texto. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo quiero que Dios me siga bendiciendo. Por eso no quiero retener. Amén. Los que retienen van a pobreza, pero los que dan, Dios les multiplica. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque estaba convencido que Dios le había bendecido. Y aún si se quedara sin nada, Jacob sabía que Dios lo volvería a prosperar. Por eso le insistió. En el verso 11 dice, e insistió con él, dice la escritura. E insistió. Era sincero, no era hipocresía. E insistió con él. Alguien dice, recíbalo, porque no quiero que me quiten la bendición. Amén. Y hay gente que no da y Dios les quita esas bendiciones. Pierde esos dineros por otros lados. Y bueno, Dios sabe. ¿Cuántos alabamos al Señor? E insistió. La palabra insistir desde el hebreo es sapar, que indica una persuasión apasionada, como Lot insistió a los ángeles que se quedaran con él en casa, de acuerdo a Génesis 19:3 y verso 19, y de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 5:16, zapar, insiste con pasión. Hermano, porque si usted no entrega algo que usted debe entregar, hermano, lo perderá por otro lado. Amén. Pero es que no me lo quiso recibir. Mejor insista para que Dios te bendiga. Más bienaventurado cosa es dar que recibir. Dar y se jotará. Porque si no da, retiene y vienen a pobreza. Eso dice Proverbios capítulo 11:24. Los que reparten les es añadido más, pero los que retienen vienen a pobreza. Eso se toma su tiempo. Yo lo he visto en estos 26 años de servicio en la obra de Dios. Y se lo digo porque es verdad. Amén. Finalmente Esaú se ofrece para escoltar a su hermano en su viaje. Verso 12.
Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Vamos a leer el verso 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si la fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Jacob rechaza la otra oferta por su carácter de pastor. Amén. Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, tengo ovejas, vacas paridas, si la fatigan en un día morirán todas las ovejas. Amén. Los 20 años que Jacob estuvo en Harán fueron cruciales para su vida. Había aprendido a ser misericordioso con los animales y aplicó esta misericordia con los niños. Por este cuidado y paciencia no se le murieron los animales a Labán. La escritura lo dice en Génesis 31, el 38 al 39. Estos 20 años he estado contigo, le dice Jacob a Labán, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño. Al contrario, el ganado de Labán se multiplicó, verso 30, poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Por qué? Porque él era paciente, misericordioso con las ovejas, era considerado con los animales. Y ahora aplicaba esa consideración, esa misericordia con sus propios hijos. No quería que ellos recibieran ese maltrato, ese mismo maltrato que él recibió. Tenía corazón de pastor, tenía un corazón como el del Salvador. Por eso le dice, no, los niños son tiernos, tengo ovejas y vacas paridas, se fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tenía un corazón de pastor, que no maltrataba a las ovejas, que no las explotaba. Amén. Porque si Jacob hubiese sido como Labán, si hubiese ido con Esaú caminando, sin importarle los niños que fuesen tiernos, sin importarle las ovejas y las vacas recién paridas, haciéndolas fatigar y que en el día muriesen las ovejas. Por eso nosotros los pastores no podemos aprovecharnos del rebaño. Estoy hablando de la iglesia que Dios ha puesto, asfixiando a los hermanos con tantas actividades, con tantos compromisos, explotándolos, hermanos, buscando un beneficio material, uno como pastor y como iglesia, como ministerio, y ellos mueren asfixiados en el camino. No hay vida espiritual. Puede que vengan a todos los servicios, pero no vienen a gozarse, vienen a cumplir una responsabilidad que no es parte y no es bíblico, donde se mueren espiritualmente, donde no tienen tiempo para arrodillarse, humillarse delante de Dios, llenarse de la presencia, se asfixian espiritualmente y mueren. Jacob tenía un corazón de pastor. Dijo, no quiero que ni se cansen, ni se fatigan, ni mueran en el camino. Dice en Isaías 40:11 que el Señor Jesucristo dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Por esta razón Jacob prefirió irse poco a poco, como venía de Harán. Quería que su familia disfrutara del viaje y que llegaran sanos, salvos. Nosotros estamos también viajando en este mundo. Dios nos ha puesto un rebaño y lo estamos guiando a Canaán y vamos poco a poco. No podemos explotar al pueblo, explotar a los hermanos, a las hermanas. La iglesia no fue llamada, hermano, para explotar a las damas, a los jóvenes, hermano, y que ellos mueran asfixiados en el camino. Puede que estén dentro del rebaño, pero están enfermos, están muertos espiritualmente. La Biblia dice que el pastor debe cuidar por el estado de las ovejas. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Si Dios te llama al ministerio, el pastorado no es para explotar las ovejas, ni sacar provecho. Puede que explotar las iglesias y sacar provecho de los hermanos. Crecen los muros, se tecnifican los instrumentos musicales, se avanza y se prospera materialmente, pero quiere que le diga algo. ¿Y eso de qué sirve si suena la trompeta? ¿Se lo lleva para el cielo? Pregunto.
Hay que ser equilibrados. Hay que dar paso a paso. Corramos con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. Amén. Poniendo la mira en las cosas de arriba. Y que las ovejas sean alimentadas y no explotadas. Desafortunadamente hay mucho pastor cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo material y en lo terrenal. Bendito sea Dios. Jacob tenía corazón de pastor y por eso le dice, no quiero que se fatigue. Usted está solo, yo vengo con mujeres, con niños, con ovejas y cabros recién paridos, no quiero que se mueran en el camino. Amén. Por eso le dice, pase ahora mi Señor delante de su siervo. Yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi Señor a Seir. Uno como pastor tiene que ir al paso de los hermanos. Amén. No creerse uno más y explotarlos a los hermanos. Tanto que se mete uno hasta en la intimidad de ellos. Amén. No. Hermano, párate a las 4. Vamos a orar. En las noches, hermano, a las 10 de la noche, vigilia. No. Las ovejitas tienen derecho a estar en su rebaño, con su familia. Pero hay hermanos que les gusta que los explote. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Finalmente, ¿cuántos alabamos al Señor? Amén. Estamos contentos, ¿cierto que sí? Esaú acepta la explicación, pero no quiere perder la oportunidad de ayudar a su hermano, como una muestra que en verdad lo amaba y ya no lo odiaba. Por eso le ofrece ahora escoltas y guías para que lo guíen por el camino del paso. Vamos a leer el verso 15, por favor. Ya estoy terminando. Pase ahora mi Señor delante de ti, hasta que llegue mi Señor a Seir. El verso 15. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor. Déjame leer la Nueva Traducción Viviente. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Amén. Perdón, la Nueva Traducción Viviente dice, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. Jacob de nuevo rechaza su oferta. Le dice no, porque no porque no fuese digna, sino porque era innecesaria. Ya se había conformado con haberle visto el rostro, haber recibido el perdón y haber hallado gracia delante de él. Amén, porque ese era el objetivo de los regalos. Génesis 32:5, Génesis 33:8. Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, no es necesario, respondió Jacob, basta que ya me ha recibido amigablemente mi Señor, no es necesario. Ahora los dos se dirigen a dos destinos geográficos diferentes de los recién hermanos reconciliados. Vamos a leer desde el 16 al 20. El destino de Esaú era retornar a su casa. Vamos a leer el verso 16. Ya estoy terminando, amados hermanos. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Amén. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. O sea que sin pensarlo, Esaú iría fuera de la tierra prometida, como lo indicó su padre en su bendición. En Génesis 27:39, cuando Isaac bendice a Esaú y le dice, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo, o sea, lejos de la tierra de Canaán, en Seir. Ese sería su destino forjado por él mismo, porque él despreció la primogenitura y él no se ganó la bendición patriarcal que últimamente la cumpliría Dios, pero en Jacob, a costa de un proceso bien largo. Ahora el destino de Jacob era diferente, era la tierra prometida, aunque hizo una parada en Sucot. Vamos a leer el verso 17. Amén, verso 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Amén. Sucot significa refugio. Sucot estaba al oriente del río Jordán. O sea, él cruza el río Jaboc y sigue derecho y luego cruza el Jordán
Amén. Y del Jordán hasta Sucot habían 32 kilómetros del oriente de Siquem. Amén. El cual estaba a 104 kilómetros de Salem. Salem estaba más abajo, que era Jerusalén, la cual estaba, y Salem estaba a 3 días de camino de Beerseba, donde estaba su padre. Jacob se radica en Sucot, y allí dice, edificó casa para sí, e hizo cabañas por su ganado. Eso no los edificó ni en un día, ni en una semana, fueron años. Cuando Jacob llega a este lugar, José, el hijo menor, tenía 6 años. Dina tendría unos 7 años, o 6 años también. Allí permanecería durante 10 años. Amén. ¿Y por qué permanece ahí durante 10 años? Se da a entender. Porque si José tenía 6 a 7 años, igual que Dina. Amén. En Génesis 37, José tiene 17 años. Es decir, en Sucot se estuvo unos 10 años porque luego se muda directamente después de que habita en Sucot esos 10 años, se muda para Siquem, y en Siquem tan pronto llega Siquem, el príncipe de Siquem, viola a Dina, una niña de 16 años, y ahí está el incidente. Amén, los hermanos vengan esa violación, matan un montón de gente, eso lo veremos el lunes con ayuda del Señor. Amén. Y Jacob tiene que salir de ahí, de ese lugar, y va para Betel. Después lo hablaremos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dina es violada por Siquem, hijo de Amor Ebeo, en el capítulo 34. Lo veremos la otra semana. Pero ya estoy terminando. Después de que está en Sucot, Jacob se muda a Canaán. Vamos a leer el verso 18. Ya estoy terminando. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. Después Jacob, estamos hablando 10 años después, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, allá donde ocurre eso en el capítulo 34, el incidente de Dina. La ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Amén. De Sucot se traslada a paso lento a la ciudad de Siquem, recorriendo de oriente a occidente, 32 kilómetros. Amén. Dice, allí compró una parte del campo donde plantó su tienda. Amén. De mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Dice el verso 19. No sé si lo hemos leído. Vamos a leerlo. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Amén. O sea, regresó sano y salvo y prosperado a la tierra de Canaán. Ya Dios le había cumplido conforme a las señales que él puso casi 21 años atrás. Leemos Génesis 28, ya termino. Amén. Génesis 28, el voto que hizo Jacob en Betel cuando él huía. Y le dijo Dios, si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto que él hizo. Ahora regresa, y ahora él procede a cumplir su parte. Amén. Él diezma de todo lo que Dios le había dado. Por eso sus hijos aprendieron a diezmar. De hecho, José, siendo un niño ya de 16 años en esta ocasión, amén, 16 años, porque cuando es vendido es a los 17 años, él aprendió de su padre cómo diezmar. Por eso cuando estuvo en Egipto como gobernador de Egipto, impuso un impuesto, no del 10%, sino del 20%, para recuperar la economía de Egipto, bendito sea el Señor, en medio de la hambruna de aquel entonces. Jacob le enseña a sus hijos a diezmar, él cumple su compromiso, amén, y proclama que Dios es su Dios. Por eso el verso 20 dice, y termino con este texto, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Amén. Es decir, Dios es
el Dios de Israel. El viene de Elohim, Elohe, Elohim, Israel. Amén. Es decir, Dios es el Dios de Israel. Y Jehová será mi Dios. Y le cumplió. Ojalá Dios que usted y yo le cumplamos a Dios con nuestros compromisos, como Jacob lo hizo. Padre, te doy gracias por darme esta palabra que tú nos has dado. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Gracias por permitirme exponer esta palabra. Te pido, Señor, que bendigas a tus hijos, que nos ayudes a estar reconciliados contigo, a no odiar a nadie, Señor, a ser generosos y entregar, Señor, lo que tú has puesto en el corazón que debemos entregar, no sea que tú no lo quites y nosotros perdamos y vayamos a pobreza. Señor, ayúdanos a cumplir nuestros votos, como Jacob los cumplió, y que tú seas nuestro Dios. Muchas gracias, Padre, por esta exposición. Pido la bendición sobre tus hijos en este fin de semana, que nos guarde y nos protejas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Si alguno desea apoyarnos con una ofrenda, debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer. Que el Señor le bendiga y Dios le recompensará. Dios le bendiga. Este domingo tenemos culto de 9 a 11 de la mañana. Amén. Y ya pronto los hermanos que se congregan en la iglesia local nos vamos a reunir. Y aún los que nunca se han congregado, pero han estado con estos estudios y me han estimado como su pastor, los espero allá. Ya hay una persona que me ha dicho, pastor, téngame en cuenta. Y ya se va a congregar con nosotros. Amén. Entonces pronto. Yo creo que este domingo no, pero el otro domingo sí, ya vamos a iniciar el primer culto en nuestra iglesia del Diamante 2. Pero seguiré yo predicando el domingo en la mañana de 9 a 11. No se preocupe que estaré en línea y todos estaremos edificándonos por parte del Señor. Dios les bendiga, que tengan un buen día.